Muchas gracias, profesor. Mil disculpas. Ustedes saben que la tecnología a veces tiene ahí sus momentos, pero ya estamos aquí nuevamente. Así que vamos a compartir ahora sí nuestro material para poder explicar a detalle en base al tema que tenemos enfocado el día de hoy. Ahora sí creo que ya se está compartiendo. A ver, vamos, ahí está. Muchas gracias más bien por la paciencia, por estar todavía ahí en sala. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a iniciar. Por el momento todavía no lo voy a poner en grande porque tengo ahí el temor que se vaya a congelar nuevamente, pero creo que sí se logra observar. Bien, vamos a primero, quiero que observemos la siguiente imagen, ¿ok? Y cuando hablamos de observar, pues quiero que analicemos más que nada eh, lo que acabamos de presentar. Vemos a un bebé de más o menos unos cuantos meses, quizás por ahí unos 7, 8 mesecitos. Está muy cómodo, ¿no? Disfrutando de un juego que le han dejado para que se pueda distraer, ¿verdad? Y vemos que dentro de esos jueguitos pues hay algunos muñequitos, hay algunas sonajas, ¿verdad? Y él está muy concentrado. Y en esta actividad, en estos minutos que él está en esta posición, digámoslo así, él está ah, adquiriendo todo lo que lo rodea a través de sus sentidos, ¿verdad? Su vista se está estimulando por los objetos que se mueven, su sentido del tacto, miren, está tocando los elementos, pero también está por ahí sintiendo su piecito, ¿no? De repente por ahí alguna de las sonajas quizás tiene algún sonido, también, por lo que vemos el sonido no le está haciendo incómodo porque él está tranquilo, no está llorando, no tiene ningún, digamos, rasgo facial de incomodidad. Él está muy pleno, ¿verdad? Y obviamente en todas esas actividades que acabamos de mencionar, está explorando a través de cada uno de sus sentidos, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Como podemos ver, este tipo de actividades, quizás este tipo de material que han utilizado para colocarle al niño, le permite de forma segura poder conocer su entorno, ¿correcto? Quizás en otra posición, el niño podría estar de repente gateando, ¿no? Sintiendo la textura del suelo, por ahí con ganas quizás de poder levantarse, de querer pararse, ¿correcto? Pero en cada una de las actividades, por más sencillas que sean, el niño, para poder conocer todo lo que lo rodea, va a hacer uso de sus sentidos. Bien, entonces, cuando hablamos de la estimulación sensorial, habíamos mencionado al inicio que hablamos de todas las actividades donde se estimulan los sentidos propiamente dicho, ¿verdad? El objetivo básicamente de estas actividades es mejorar las habilidades cognitivas y también motoras. Ahora, es importante tomar en cuenta que todo elemento que nosotros utilicemos, como por ejemplo en esta imagen, tenemos acá pues los muñequitos, tenemos las sonajas, para que en realidad puedan cumplir un propósito, obviamente tenemos nosotros que identificar que el niño le esté dando quizás el uso correcto, ¿verdad? Es decir, si nosotros le damos un elemento al niño simplemente con el hecho de que se distraiga, básicamente no está cumpliendo el objetivo de estimular adecuadamente, sino que los elementos que nosotros le brindemos debe tener un propósito, ¿ok? Debe tener un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr dándole, entregándole dicho elemento? Ah, quiero fortalecer su motricidad, quiero fortalecer su coordinación. Cuando tengamos definido el propósito y objetivo del material que queremos que el niño lo utilice para estimularse, habremos logrado, ¿verdad? El objetivo planteado. En este caso, estimular, como volvimos a mencionar, algún área en específico, ya sea el del lenguaje, el cognitivo, el social o el emocional. Ahora, ¿qué relación tiene la estimulación sensorial con el desarrollo? ¿Ok? Uno, con el desarrollo cerebral
Sabemos que estas actividades van a lograr activar las conexiones neuronales en un 80-90%. Tiene relación a las habilidades cognitivas. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, nos referimos al aprendizaje, pero enfocado ¿a qué? A la memoria, a la atención, ¿verdad? Y cuando hablamos de habilidades motrices, hablamos de movimientos corporales, si hablamos de la motricidad gruesa o de la motricidad fina enfocada en la precisión de las manos. Bien, en base a los sentidos y su estimulación, vamos a dar algunas ideas generales de algunas actividades que podríamos propiciar para que el niño pueda poner en práctica todos sus sentidos. Tenemos, por ejemplo, para la vista. Podemos hacer actividades de contraste de colores, quizás por ahí de luces, mostrar imágenes en movimiento, ¿verdad? Pero antes de continuar con los demás sentidos, cabe recalcar que hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de estimulación, no podemos excedernos en la cantidad de material que le podamos dar al niño, porque no podemos llegar al extremo de sobreestimular al pequeño, ¿verdad? Y con esto me refiero a que, por ejemplo, en los niños hoy en día hacen uso de este aparato electrónico que es el celular, quizás la tablet, la televisión, y su sentido de la vista está muy sobreestimulado, ¿verdad? Tan sobreestimulado está que los niños obviamente tienen dificultades, ya desde muy chiquititos ya necesitan quizás utilizar lentes, ¿verdad? Van perdiendo la visión, quizás por ahí están muy concentrados en esos colores tan fuertes que tienen esos aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero entonces debemos tener también mucho cuidado con los elementos que le podamos dar, a los cuales ellos van a manipular, ¿correcto? Bien. Ahora, con respecto al sentido de la audición, podemos realizar actividades como el poder reproducir música y debemos empezar siempre por los sonidos suaves, por los sonidos relajantes, ¿verdad? Ahora, eso es haciendo uso de la música, pero también podemos hacer uso de algunos instrumentos, ¿correcto? De repente por ahí al inicio con las sonajas, de repente después con una pandereta, de repente con una guitarrita, con una quena, ¿verdad? Es importante generar esas actividades, pero obviamente de a poquitos. Los sonidos siempre deben ser suaves, deben ser tranquilos, ¿verdad? Porque obviamente si usamos sonidos muy fuertes, lo que hacemos es alterar el sentido de la audición. Hacemos sobreestimularlo, ¿correcto? Ahora, con respecto al sentido del tacto, hay diversas actividades y una de las más utilizadas dentro de la estimulación sensorial es el material a través de diferentes texturas, ¿verdad? La textura suave, la textura áspera, el cual podemos hacer que el niño pues vaya tocando. Ahora, cuando hablamos del tacto, hablamos no solo de las manitos, sino también podemos estimularlo a través de los piecitos, ¿correcto? Normalmente a veces nos enfocamos mucho en el trabajo con las manos, ¿no? El que él pueda tocar, pueda sentir, pueda palpar. Pero actividades muy interesantes que se realizan dentro de la estimulación sensorial, por ejemplo, es que estas mismas actividades se puedan realizar con las plantitas de los pies, lo cual obviamente le va a generar una sensación muy satisfactoria al niño, ¿correcto? Porque recordemos que el sentido del tacto es toda la piel, entonces en toda parte de su cuerpo va a poder sentir, va a poder conectar con lo que lo rodea, ¿correcto? Cuando hablamos de textura. Cuando hablamos de texturas, también podemos aplicar diferentes elementos como por ejemplo la manipulación de arena, ¿verdad? ¿Cuántos quizás por ahí hemos visto que los bebés disfrutan mucho ir a la playa, ¿no? Porque tienen contacto con la arena, algo que normalmente no se da en su día a día, ¿correcto? Otro material que podríamos utilizar, por ejemplo, normalmente utilizamos la plastilina, ¿verdad? Podemos utilizar las plastilinas, podemos utilizar por ahí quizás probar con lo que es la arcilla, que también le genera una satisfacción el poder moldear este elemento con sus manitos, ¿no? De repente por ahí también con las témperas.
hacer huellitas, vuelvo a repetir, no solo con las manitos, sino también con los piecitos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablaremos del sentido del olfato y del gusto. Con el olfato, obviamente, podemos hacer juegos de identificar olores, ¿verdad? De repente por ahí con cosas que él ya va conociendo. Por ejemplo, los olores de la fruta, de repente por ahí de algunas especias o de esencias relajantes, ¿no? Para todo, siempre con mucho cuidado, así como hablábamos de los sonidos suaves, también igual de la misma forma con los olores suaves, que sean agradables, ¿no? Que obviamente el niño se sienta cómodo con aquel elemento que le estamos acercando para que él pueda olerlo. Cuando hablamos del gusto, hablamos de introducir quizás nuevos sabores a la alimentación, ¿verdad? Porque quizás en esta etapa de los primeros años, las mamás se esmeran por entregarle a los pequeños, darle quizás por ahí algunas verduritas, pero ya vemos que los niños van mostrando quizás un poquito de desagrado, pero vamos probando alimento por alimento para ver pues qué le va agradando, ¿no? Y quizás por ahí ya con un poquito de imaginación vamos quizás elaborando otros alimentos, incluyendo estos que quizás no le agradan mucho, pero con el objetivo de que también pueda consumirlos porque sabemos obviamente que va a favorecer, ¿no? Su crecimiento. Muy bien. Y podemos realizar diversas actividades como juegos, ¿no? De que pruebe también con los ojitos vendados para que pueda sentir la textura de los alimentos, ¿verdad? Ahora, el gusto, justo hablando de ello, por ejemplo, algunos se habrán percatado que los bebés o los niños, ¿no? De 0 a 3 añitos, tienen la costumbre que cuando ellos van conociendo su entorno, lo primero que hacen por curiosidad, por ejemplo, es introducirse los objetos a la boca. Muchas veces, obviamente, nos alarmamos en cierto momento porque, obviamente, esos elementos que quizás están a su alrededor pueden estar contaminados, ¿verdad? Entonces tenemos miedo de que obviamente se puedan enfermar, ¿correcto? Entonces, en base a ello, también cabe recalcar que el niño en el lugar donde se va a desenvolver necesita tener un ambiente adecuado, un ambiente seguro, con elementos que tengan la seguridad de poder tocarlos, de poder sentirlos, de obviamente de repente quizás el poder sentir la textura por el sentido del gusto, porque no solo lo hacen a través de las manitos. El niño cuando coge un elemento, lo primero que hace de repente es primero mover para ver si es que tiene algún sonido, quizás por ahí lo chanca, otro es introducírselo a la boca, lo va mordiendo, ¿verdad? Y obviamente con sus manitos lo va sintiendo, lo va aplastando. Entonces necesitamos generar un espacio seguro para que él pueda sentir la confianza que todo lo que lo rodea, él va a poder explorarlo con mucha tranquilidad. Porque si a un niño lo vemos, imaginemos, cogiendo un elemento que se lo introduce a la boca y viene una persona adulta y simplemente se alarma, de repente por ahí le grita, quizás por ahí dice, no, no, eso no se mete a la boca y quizás reaccionamos con una palmadita por ahí para que lo pueda soltar, lo que estamos generando es limitar su exploración. Y es algo que no debemos hacer porque después el niño ya no lo va a hacer con tanta confianza y el niño se va a limitar. Ya de repente por ahí va a permanecer sentadito, va a querer jugar solo con lo que los demos, o ya va a estar a la expectativa de que cualquier cosita que pueda elegir, quizás por ahí van a venir y le van a gritar, le van a alzar la voz. Entonces, hay que propiciar un espacio y un ambiente adecuado. También debemos tener cuidado con los elementos pequeños, ¿verdad? Sabemos que los niños por curiosidad, vuelvo a repetir, se meten, introducen por ahí las bolitas a la boquita, por ahí se lo pueden meter a la nariz, de repente al oído. Entonces los elementos deben tener un tamaño también adecuado, un tamaño que obviamente ellos les permita no correr ningún riesgo, ¿correcto? Ahora. Vamos a mencionar algunas actividades que podremos realizar relacionado con qué sentido se está estimulando y también con qué habilidad está relacionada. Por ejemplo, podemos trabajar la caja de los sentidos, ¿no? En una cajita podemos colocar diversos elementos que queremos que ellos reconozcan a través de la visión, de repente por ahí algún elemento para que puedan oler con el olfato, por ahí algún elemento que quieran escuchar
puedes ahí utilizar quizás todos los sentidos, ¿verdad? Y la habilidad que va a desarrollar es la discriminación táctil, de repente por ahí la discriminación visual, la atención, la curiosidad de saber qué cosa hay en esa cajita, qué es lo que va a tener que descubrir, ¿verdad? Otra actividad que podemos realizar son los caminos sensoriales. Podemos utilizar diversos elementos. Por aquí podemos hacerlo con telas o quizás con granitos, ¿verdad? Los sentidos que podemos estimular son el tacto, el propiocepción, que recordemos que tiene relación a la coordinación, ¿verdad? El equilibrio, la coordinación motora. Podemos trabajar la pintura dactilar, que es a través de los deditos. Y como les mencionaba, no solo de las manitos, sino también de los piecitos, ¿verdad? Haciendo uso de los sentidos del tacto, de la vista, del olfato también. Habilidades que podemos desarrollar, la creatividad. Podemos hacer, por ejemplo, animalitos con las manitos, podemos hacer animalitos con los piecitos. Vamos a trabajar la motricidad fina, porque el niño disfruta muchísimo el mancharse, las manitos con las témperas, el poder dejar sus huellitas, ¿verdad? Podemos trabajar actividades como, por ejemplo, el juego de imitación de sonidos, más conocidos como las onomatopeyas, ¿verdad? Y una de las habilidades que va a poder desarrollar es la memoria auditiva, ¿verdad? O quizás por ahí el ritmo, ¿correcto? Podemos hacer de repente la adivinanza de qué animalito está sonando solamente a través de la audición, ¿no? Y de ahí podemos complementarlo con algunos otros materiales, como por ejemplo, quizás por ahí un títere, quizás por ahí una imagen. Podemos trabajar otra actividad como el soplar burbujas, ¿verdad? Que es una actividad muy divertida. En esta actividad estaríamos estimulando el sentido de la vista, de la coordinación, ¿ok? Y las habilidades que podría desarrollar son la respiración y el seguimiento visual, ¿verdad? Van a disfrutar muchísimo soplando las burbujas, observando muy atentos por dónde es que se están moviendo y ¡pum! Cuando revienta, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la actividad de los olores escondidos. Podemos utilizar frasquitos, ¿no? Con algunos elementos, de repente plantitas, algunas plantas medicinales por ahí, o algunas plantitas o algunas vegetales que ya los chicos conocen, los pequeñitos, ¿no? Que lo han olido quizás por ahí, para ir reconociendo e ir mencionando sus nombres, ¿correcto? Trabajamos asociación como habilidad, trabajamos la memoria y también trabajamos el lenguaje. Vamos mencionando cómo se llama ese vegetal, esa frutita. Otra actividad que podemos trabajar es la plastilina, como ya lo habíamos mencionado, pero podemos variar. Puede ser la plastilina, puede ser por ahí la arcilla, que también es un material muy, muy interesante para poder trabajar con los chicos, ¿verdad? Y obviamente aquí nos concentramos en la motricidad fina, pero también en la concentración, ¿correcto? Muy bien. Ahora. Es importante recalcar dentro de esas actividades cuál es su beneficio, cuál es el objetivo de poder aplicar estas actividades de estimulación sensorial, de estimulación temprana, porque a veces no le damos en realidad la importancia que necesita. Creemos que el niño pues se va a desenvolver y que después es parte del aprendizaje que se dé, pero necesitamos, justamente la palabra viene de estimular. Si bien el niño de por sí va a explorar todo lo que lo rodea, va a necesitar de ciertas actividades que se enfoquen en poder desarrollar ciertas áreas, ¿correcto? Ahora, como siempre les menciono, quizás en el momento no es muy visual exactamente digamos, el beneficio que tenga exactamente en esos primeros años de vida. Pero cuando el niño entra en en la etapa preescolar, es donde podemos identificar que todas esas actividades han dado los resultados que necesitábamos, ¿correcto? En la etapa preescolar, por ejemplo, el niño de inicial, cuando la maestra le indica de repente por ahí para hacer algunos movimientos, el niño lo va a hacer con mucha seguridad, lo va a hacer con mucha coordinación porque ya trabajó en sus primeros años de vida actividades en relación a los movimientos, al equilibrio. ¿Por qué creen que muchos niños, hasta en el nivel primario, tienen dificultad para poder identificar su lateralidad?
porque no desarrollaron la estimulación adecuada. Porque, por ejemplo, por ahí pasamos por alto el que puedan identificar su derecha, que puedan identificar su izquierda. Y esas actividades creemos que lo tiene que trabajar todavía en el nivel inicial, cuando no, cuando ya desde pequeñito podemos ir mencionando, ¿no? Puedes coger la manzana con la mano derecha y son palabritas que vamos a ir mencionando ya para que lo pueda reconocer desde muy pequeño. Recordemos que el niño, y es necesario enfatizarlo, el niño en los primeros años de vida adquiere los aprendizajes con mayor facilidad. Ok, entonces tenemos que sacar el máximo provecho. Eso no significa que cuando más crece ya no, claro que sí, el niño va a seguir aprendiendo, pero ya no lo va a hacer con la misma rapidez, ya no lo va a hacer con la misma facilidad, sino que obviamente también de acuerdo a cómo va avanzando su edad, las situaciones, los problemas que se le presenten, obviamente tienen cierta complejidad, ¿verdad? Pero si ha sido estimulado correctamente, estas situaciones problemáticas que se le den, van obviamente ellos a buscar la solución que sea adecuada en el momento indicado, ¿correcto? Entonces, el padre debe estar concientizado de la importancia que tiene que su niño lleve una estimulación sensorial. ¿Correcto? Que puede llevarlo en un centro de estimulación, que puede también practicarlo en casa, que puede hacerlo quizás con materiales didácticos o con materiales reciclables, que puede preparar en casa también, ¿no? No es que la estimulación. Recordemos que la estimulación no es que sea un lujo, no es que sea exactamente como que, bueno, solamente quizás los que tienen dinero pueden hacer que sus niños lleven estimulación. No, la estimulación es necesaria, obviamente para fortalecer y para poder al niño asegurarle un buen rendimiento, un éxito académico en el futuro. ¿Ok? Recordemos que con la estimulación sensorial se lleva a cabo el desarrollo integral. Y volvemos a repetir, el desarrollo integral está enfocado a las áreas cognitiva, emocional, del lenguaje, social, ¿correcto? También otro de los beneficios de la estimulación sensorial está enfocado en el aprendizaje. Va a facilitar la adquisición de diversas habilidades. Y vamos a trabajar también la autonomía, ¿verdad? Que el niño sea autónomo, que logre su independencia en realizar diversas actividades, ¿correcto? Que el niño, vuelvo a repetir, cuando él tiene la libertad de poder conocer todo lo que él le rodea, estando solito, por ejemplo, ¿no? En un espacio adecuado, el niño logra autonomía, el niño se va, en algún momento sin querer, el niño ya se va a parar, el niño de repente por ahí ya empezó a gatear, ¿correcto? Entonces lo va a hacer solo, quizás sin necesidad de que alguien lo ayude, ¿sí? Sino por sí solo. Que a él le nazca, que él ya tenga fuerza de repente en sus bracitos para poder gatear, de repente por ahí en las piernitas para poder pararse, ¿verdad? De repente desde los 2, 3 añitos ya el niño le vamos indicando que debe ordenar sus juguetes, por ejemplo. Ah, ha logrado autonomía. Correcto, el niño lo va a poder hacer solo. Así como ya sabe de dónde sacar los juguetes, va a saber también que debe guardarlos. Pero lo tenemos que hacer desde chiquititos. Si simplemente lo malacostumbramos a que sacamos todos los juguetes, jugamos, nos divertimos y luego la mamá lo va a ordenar, no, estamos cayendo en un gran error, ¿verdad? El niño ya desde ahí se le tiene que formar con hábitos, hábitos sencillos que obviamente le va a permitir eh, desarrollarse de la mejor manera. Y cuando hablamos de hábitos, quiere decir que son situaciones repetitivas que van a ir quedando en su memoria y que lo que va a hacer obviamente es repetirlas, repetirlas. Y cuando lo haga de manera constante, hablaremos del término hábito. Ya no habrá necesidad de repente de alzar la voz, no habrá la necesidad de repente de estar gritando. No, ¿verdad? Ya no. El niño ya por lógica, por criterio, a pesar de tener esta edad, ya va a saber que dicha actividad va a conllevar a que tengamos que ordenar el lugar donde debe ir. De repente por ahí, si ya hemos trabajado clasificación, también ordenar por colores, por tamaños, por formas, etcétera. Ahora, las estrategias de estimulación sensorial, por ejemplo,
la observación, ¿no? También observar cómo el niño reacciona frente a los diversos estímulos que le podamos dar, porque nos vamos a dar cuenta que algunos estímulos quizás no van a ser de su agrado y vamos a ir descartando, porque la idea es que el niño se sienta cómodo con las actividades o con los elementos que está percibiendo, ¿verdad? No es que le demos por dar tampoco, quizás por ahí hay algún olor que no le es agradable, pues obviamente no le vamos a seguir insistiendo para que lo pueda seguir oliendo. Al contrario, simplemente lo descartamos y vamos modificando quizás con otros elementos. Ahora, la adaptación es importante. Cada trayecto de repente en los primeros meses, de 0 a 3, de 3 a 6, hasta cumplir el primer añito, luego del primero al 2 añitos y de 2 a 3 añitos, son edades donde el niño va a tener diversas características y las actividades se van a tener que adaptar de acuerdo a esas características o también a las necesidades que tenga el niño por aprender, ¿correcto? No es que la actividad tenga que ser repetitiva en los primeros meses, luego al año y a los 2 años, no, las actividades van a tener que ser variadas. Mientras más variadas sean las actividades, digamos que va a ser más significativo el aprendizaje. En la variedad es donde vamos a encontrarle el gusto para poder mantener la atención del niño. Si simplemente entregamos todos los días, trabajamos plastilina, 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 va a haber un momento donde el niño se va a aburrir. Entonces tenemos que ir cambiando la actividad, pero también debemos ir cambiando los elementos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Ahora, la estimulación sensorial, ¿cómo es que se relaciona al desarrollo cognitivo? Ya hemos explicado que el desarrollo cognitivo tiene relación al aprendizaje, ¿verdad? Básicamente, cuando el niño explora, hablamos que el cerebro va analizando, ¿verdad? Y va construyendo conocimiento de la información que va recibiendo. Quizás si coge un objeto, va viendo, va observando el color, la forma, ¿correcto? Hasta que luego va a descubrir, quizás con ayuda de nosotros, de saber cuál es su nombre de ese elemento. Entonces, ahí se logró el aprendizaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué ejemplos podemos plantear en relación directa de la estimulación de los sentidos con el desarrollo cognitivo? Por ejemplo, con la vista, el poder mejorar la percepción espacial, con colores, con tamaños. Con el oído, el desarrollo de habilidades lingüísticas, por ahí la conciencia fonológica, el sonido, el ritmo. Con el tacto, de repente la discriminación sensorial, la importancia de la escritura. Obviamente, recordemos que la estimulación sensorial está enfocada también con el objetivo de que al momento que le presentemos las actividades al niño, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus características o sus intereses, también nos va a permitir el poder detectar quizás si es que se presenta alguna dificultad, ¿verdad? Por ejemplo, si a un niño le entregamos una sonaja o nosotros hacemos los sonidos con la sonaja, lo que queremos con ello es que el niño pueda reconocer de dónde está viniendo el sonido, ¿verdad? De repente del lado derecho, del lado izquierdo. Pero ¿qué sucede si el niño no muestra ningún movimiento? Si el niño no muestra ninguna curiosidad por seguir el sonido de donde viene. Probablemente hay una dificultad con el sentido del oído, ¿verdad? O quizás si por ahí hacemos una actividad de percepción visual, de repente mover un objeto delante del niño para ver cómo es que mueve su vista, ¿no? El ojito, si tiene percepción hacia dónde se está moviendo dicho elemento, también de repente por ahí vemos alguna dificultad, de repente el niño no está visualizando el objeto. Entonces la estimulación sensorial, básicamente la estimulación temprana, nos va a ayudar a poder identificar ciertas dificultades que se puedan dar en el desarrollo del niño y esto nos va a permitir obviamente cubrir esas necesidades a tiempo, ¿no? En los primeros años de vida, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que la estimulación sensorial tiene relación al desarrollo motriz? Ya habíamos hablado o mencionado que dentro de los sentidos también tenemos el llamado vestibular, que se encarga de poder regular el equilibrio y la orientación del cuerpo del niño, ¿verdad?
Un niño con poco desarrollo vestibular normalmente tiene miedo a realizar movimientos, actividades donde tenga que realizar movimientos o quizás camina con inseguridad, que también eso podemos observar. De repente por ahí tiene el niño desde muy pequeñito e identificamos que tiene dificultad para poder caminar porque probablemente pueda tener una desviación en la caderita. O de repente por ahí su piecito tiene una forma muy plana que de repente le hace cansar al caminar. Son detalles que vamos a ir observando gracias a esas actividades que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y la relación que tiene la estimulación sensorial o las actividades con el desarrollo motriz es básicamente buscar en el niño el poder encontrar su postura, encontrar coordinación de sus movimientos, fortalecer sus músculos, ¿verdad? Realizar movimientos más precisos, más seguros. Normalmente en la etapa de la primaria, en las escuelas, cuando quizás por ahí los pequeños llevan el curso de danza o quizás por ahí cuando van a trabajar deben de repente presentar un número artístico, se observa que en la mayoría los chicos son bastante descoordinados. Por ahí cuando la maestra hace algunos movimientos en específico, los chicos hacen los movimientos, pero un poquito ahí como que se van desviando, uno va a la derecha, el otro va a la izquierda y no encontramos coordinación. Y ahí, de ahí cuando analizamos o incluso consultamos a los padres, ¿no? Mamita, papito, ¿su niño ha llevado estimulación alguna vez? No, Miss, entró directamente al nivel inicial y bueno, desde ahí quizás no nos recomendaron o quizás sí, pero no, nunca llevamos a cabo esas actividades, ¿no? Entonces, volvemos a repetir de que la estimulación sensorial es fundamental y no es que perdamos el tiempo. Ahora, tampoco digamos que la estimulación temprana son solamente juegos, son actividades que utilizan el juego como una herramienta fundamental, sí, ¿verdad? Pero cada actividad tiene un propósito y está enfocado a un área de desarrollo. Entonces, cuando encontramos el propósito y va direccionado a ello, la estimulación tiene sentido. La estimulación va a fortalecer al estudiante, en este caso al niño, al bebé, ¿no? Entonces, es importante recordar que la estimulación es amplia. La estimulación, si bien es un conjunto de actividades, está enfocado al desarrollo integral en su totalidad. Así que los invitamos a que cada uno de ustedes que están hoy aquí presente, pongamos en práctica esas actividades con los objetivos bien planteados, con lo que queremos lograr en el niño, ¿correcto? Porque esto va a favorecer en un futuro, va a traer buenos resultados en el rendimiento académico, ¿correcto? Entonces, el tema, creo yo, de que espero que les haya, o que les sirva en realidad, en base a todo lo explicado. Muy bien, muchas gracias, maestra Lourdes. Vamos a ver si hay alguna consulta, algunas preguntas de los participantes sobre el tema que usted ha desarrollado de estimulación temprana. Comentarles ahí, aprovechar quizá, maestra, usted habló mucho el tema de la coordinación de los estudiantes. ¿Qué tipo de actividades quizá los padres quizá pueden o los maestros puedan desarrollar pues para poder desarrollar el tema de la motricidad gruesa y también pues el tema de la motricidad fina, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de motricidad en actividades, por ejemplo, cuando queremos trabajar la coordinación, podemos trabajar circuitos de caminos, por ejemplo, en el nivel inicial trabajan bastante ello, pero en el nivel, bueno, en los primeros años de vida es fundamental, ¿no? Podemos hacer circuitos quizás en el suelo con diferentes líneas, de repente triangulares, por ahí de repente líneas rectas. Trabajar mucho, por ejemplo, hablábamos en algunos grupos en clase que es importante que el niño cumpla el proceso, por ejemplo, del gateo. Normalmente muchas veces muchos padres están enfocados en que el niño aprenda lo más pronto posible a caminar y nos saltamos esta etapa del gateo, cuando sabemos que es fundamental para que los niños obviamente puedan fortalecer sus músculos. Y por ahí escuchaba una experiencia que decían, por ejemplo, una maestra, ¿no? Decía, mi niño se cae constantemente y lamentablemente se cae, y cuando se cae,
no responden sus brazos para poder, obviamente, ¿no? Amortiguar la caída. Y es porque sí, ¿no? Daba la razón de la importancia del gateo, porque el niño fortalece las manos, fortalece los bracitos, las piernitas, la postura, y poco a poco es que recién va adentrando a recién poder pararse, ¿no? Y dar los primeros pasitos. Entonces, vamos a dejar que el niño logre con su autonomía, con su independencia, el poder lograr este proceso. Y hay que tener mucha paciencia y no compararlo nunca con otros niños que quizás sí lo lograron en menos tiempo, pero mi niño no lo logra, no. Es quizás uno de los errores que cometemos. No debemos comparar los procesos. Cada niño aprende de una manera diferente. Entonces, con esas actividades como los circuitos, por ahí el baile, que es fundamental, y ahora no hablamos de un baile simplemente, primero podemos trabajar el baile libre, pero de ahí con diferentes elementos como por ejemplo telas, ¿no? Para que puedan sentir las texturas, para que puedan moverse con vueltas, con movimientos con los brazos, con los piecitos. Y con respecto a la motricidad fina, pues sí, trabajamos mucho la parte dactilar, ¿no? Con materiales como ya habíamos mencionado, la plastilina, por ahí la arcilla. Podemos ahora, quizás por ahí con los niños que quizás sufren de alguna alergia o algo, hay la plastilina casera para trabajarlo en casita, quizás por ahí la arena mágica, tener contacto con esos elementos que puedan ser moldeables, ¿no? Actividades también como el embolillado, el insertar de repente elementos dentro de una botellita, trabajar las pinzas y actividades variadas que podemos encontrar. Muy bien, muchas gracias por esas recomendaciones, maestra. No sé si, a ver, alguno de los participantes que está en sala tiene alguna consulta, algún aporte que quizá quiera compartir junto a la maestra Lourdes. Buenas noches, profesor. Yo quería comentarle algo sobre lo que dijo la Miss sobre el gateo, ¿no? Si bien mi hijo el mayor también tuvo el mismo problema cuando yo no quería que gatee, porque no quería que se dañe las rodillas, ¿no? Entonces, a los 8 años, él se cayó, a los 3 años se cayó primero, se abrió los labios, y a los 8 años yo lo metí a una academia de fútbol y cuando los niños gateaban, él en vez de gatear se iba para atrás. Entonces él aprendió a caminar, pues, a gatear pues a los 8 años, ¿no? Y cada vez que se caía no podía, se iba de cara, no ponía su manito. Ya tuve esa experiencia, ¿no? Y yo quisiera hacer una consultita a la Miss. Quisiera que me recomiende cómo más puedo estimular a un niño de 3 años. Muy bien, a ver, ya para los 3 añitos, me imagino quizás por ahí que el niño también ya asiste al nivel inicial o todavía no. Giovanita, ¿el pequeño ya asiste al nivel inicial? Sí, sí está yendo. Ah, ya, perfecto. Entonces, hay que fortalecer mucho las actividades que pueda trabajar en este añito con la maestra, porque la maestra, obviamente, en el nivel inicial van a practicar muchas de esas actividades, pero hay que estimularlo siempre con material concreto. ¿Ok? El material es importante. Como mencionábamos, no necesariamente tenemos que comprar, obviamente, una gran cantidad de materiales porque también estaríamos sobreestimulando sus sentidos, pero sí materiales fundamentales, pero tiene que estar enfocado justamente a qué área quieres trabajar. De repente, si tú quieres trabajar la parte cognitiva, puedes trabajar material de cartillas, de imágenes, ¿no? Podemos trabajar en la mesa, podemos hacerlo como un juego que encuentre la misma figura. Si quieres trabajar el desarrollo del lenguaje, también puedes trabajar con las cartillas, ir mencionando el nombre de los elementos y que él pueda ir repitiendo. Cada actividad o cada material que tú utilices, primero debe tener un enfoque. ¿A qué área me estoy preocupando? Quizás por ahí el niño tiene dificultades en la parte cognitiva, la atención, la memoria, ya. Entonces trabajamos cartillas, trabajamos por ahí de repente algunos dominó para que puedan identificar la coincidencia de las imágenes, ¿no? La repetición de imágenes, etcétera. Cada actividad o cada material que utilicemos debe estar enfocado a qué es lo que quiero lograr con el niño. No es que cuando hablamos de estimulación, ya voy a estimular a mi niño con todo lo que pueda para obviamente lograr su desarrollo total. No,
Debemos obviamente estimularlo de a pocos, de acuerdo a las necesidades que tenga. Ahora, como el niño ya va al nivel inicial, podemos ir viendo, ¿no? La maestra nos puede dar una retroalimentación, quizás por ahí nos dirá, mamita, debemos de repente fortalecer un poquito el área de las matemáticas. Ah, ya, nos vamos a enfocar entonces en la parte cognitiva, ¿no? De repente con las semillitas, el conteo, por ahí la clasificación, ya desde ahí estamos estimulando. Pero como ya va al colegio, digamos que la estimulación va a ir de acuerdo al enfoque preescolar, ¿no? Porque ya va teniendo conocimientos, digamos, dentro ya de las áreas de matemática, comunicación, personal, etcétera. Correcto. No sé si hay alguna consulta creo que era Giovanna. Muy Sí, bien. ¿Hay Giovanna alguna, Piña acá. Giovanna? Muchas gracias, Giovanna, por contarnos esa experiencia sobre el tema del gateo. Creo que puede ser una experiencia quizá muy particular, que quizá les ha pasado a muchas otras madres o muchos otros docentes que han visto este caso, ¿no? ¿Hay alguna consulta adicional, estimados participantes? Buenas noches. Ruth, buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas noches. Mire, yo tengo quiero presentarme. Yo he trabajado de nana, pero me gusta mucho este campo de estimulación temprana, en el cual yo he aprendido muchas cosas. El último niño que cuidé, hasta los 6 meses, yo lo estimulaba muy bien y estaba súper contenta y recibía felicitaciones del doctor cuando lo llevaban a los controles. Pero a partir de esa fecha me di cuenta que el niñito no levantaba el potito. Ya era momento de que ya empiece a gatear y no levantaba el potito. Y lo que más me daba pena, me apenaba que sus piecitos estaban como dobladitos, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que el pediatra no decía nada. Qué raro, decía, todo está bien. Bueno, pasó el año, el niño seguía con una posición de pie de esa forma y ya yo, como no tiré la toalla, pero ya no sabía qué hacer, ¿no? Y a veces intentaba hacerlo gatear y lloraba y el papá me decía, no, que no va a gatear porque su hermana no gateó y no gateará. Bueno, y lo que pasó era que el niñito, primero le diagnosticaron hipotónico. Tenía el piecito plano, vino una fisioterapeuta y lo que está, yo estoy contentísimo porque aprendí a hacer un montón de, bueno, no terapia, pero estimularlo de una manera diferente, ¿no? Ya empezó a pararse, a gatear como es debido, porque él se arrastraba, hacía un movimiento que a la larga le iba a dañar la cadera, pero aún así todavía no lograba caminar y ni desplazarse, ¿no? Entonces le diagnosticaron hiperlaxitud. Y y a mí me daba mucha pena porque esa hiperlaxitud venía desde el tronquito y tenía aún el problema de los pies, ¿no? Lo que yo quiero comentarles, que yo quiero tener este curso de estimulación temprana y para aprender más, y yo lo que quiero comentarles es mi experiencia de que, bueno, por mi experiencia puedo reconocer ciertas dificultades en los niños, ¿no? Porque he cuidado niños con ¿cómo se llama? Cuando tienen el tono muscular muy fuerte, hipertónicos, ¿no? Hipertónicos, algo creo que. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Y mi interés por seguir el curso de estimulación temprana, que probablemente allí nosotros, dentro del curso, tal vez tocaremos temas como estos, ¿no? De hipotonía, de hiperlaxitud, no lo sé. Es un mundo nuevo, pero estoy contenta de tenerlos como maestros y que los deseo lo mejor y que yo también siga aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu compartirnos tu experiencia, ¿no? Y quizá para poner en contexto lo que dice Ruth, la hipotonía es cuando los músculos del cuerpo son un poco flácidos, no tienen todavía la consistencia. Y el tema de la hiperlaxitud es cuando el niño es muy flexible, ¿no? Entonces empieza a desarrollar posiciones que no son normales, ¿no? Como por ejemplo sentarse en W, a veces las rodillas cuando se
se ponen bien hacia adelante, las rodillas en vez de tener esa curvatura, todo lo contrario, tienen hacia atrás, ¿no? Entonces, un niño hiperlaxo tiende a hacer posiciones inadecuadas y que al final pues les afecta el tema de la cadera, ¿no? Entonces, la experiencia que nos muestra Ruth es muy interesante. No sé, maestra, quizá en ese aspecto, ¿qué le podría agregar o comentarnos sobre ello, ¿no? Bien, en realidad lo que nos comentaba Ruth es bastante, de cierta manera, preocupante el hecho de que quizás el pediatra no haya logrado identificar ello, ¿no? Pero la ventaja que ella tenía, como dice, era de que al trabajar ella la estimulación con el pequeño, ella ya había logrado observar que se estaba presentando esta dificultad en sus piecitos, ¿no? Y como mencionábamos nos permite por ello estimularlo, pero si simplemente no lo hacemos, a veces se hace tardío el poder identificar las problemáticas y a veces se hace más complejo. Ya el niño va madurando de manera corporal, sus huesitos ya van creciendo, se van poniendo más duros, entonces ya más adelante es mucho más complejo poder revertir quizás esa situación. Pero sí, bastante preocupante, pero como nosotros como maestros o de repente como padres, es importante estar pendiente, trabajar con ellos. Cuando hablamos de estimulación temprana, no solo hablamos de que quizás que el niño realice actividades por realizarlas o que vaya a un centro de estimulación, sino que un aspecto importante es en que los padres estén involucrados en dichas actividades, que ellos también aprendan a realizar las actividades para que puedan practicarlas en casas, ¿no? Entonces, ahora el plus, digamos, que Ruth tiene es el haber conocido las terapias físicas que obviamente han contribuido y como dice ella, ya le permite quizás ver solo un simple movimiento de un niño y decir de repente tiene esta dificultad, ¿no? Entonces, es complementario el conocer la estimulación, pero también algunas estrategias que puedan fortalecer como la terapia física para poder ir apoyando al niño si es que presentara alguna dificultad en alguna parte del cuerpo. Sí, muchas gracias Ruth por ese aporte. Vamos a cerrar quizá con la última participación. No sé si alguna de las participantes desearía compartir. Muy bien, muy bien. Agradecer a todos los participantes que nos han seguido en esta transmisión en vivo, en Facebook y en YouTube y mediante el campus virtual sobre el tema de estimulación temprana. Creo que es un tema muy bonito donde podemos pues sentarnos a conversar y poder dialogar sobre diferentes casos y nos permite a nosotros pues lograr que los niños en las primeras etapas pues logren un desarrollo cognitivo y motriz mucho mejor, ¿no? Entonces le doy el pase a la maestra Lourdes quizá para que pueda cerrar esta transmisión en vivo y podamos despedirnos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a cada uno de los participantes aquí presentes en sala y también a los que nos están viendo. Bueno, invitarlos, ¿no? A este programa educativo de estimulación temprana, donde, como comenta el profesor, es un tema bastante amplio, donde el objetivo quizás es compartir esas experiencias. Nuestros cursos se caracterizan porque es un espacio para poder compartir nuestros aprendizajes, ¿verdad? Cada uno quizás tiene una experiencia diferente y eso nos permite conocer a fondo la importancia y los beneficios que tiene trabajar la estimulación temprana, como ya mencionamos en los primeros años de vida. Muy bien, agradezco, ¿no?, la oportunidad que tenemos de poder compartir este espacio y bueno, esperemos volver a vernos en otra charla. Si deseas conocer más de nuestros cursos y especializaciones con una metodología educativa 100% virtual, inscríbete ingresando a www.magisterio.edu.pe. Nos vemos en clase.